Laura ya se fue a casa, tenía que nadar. Sí, tenía pero que nos dejó nadar. dicho que por favor no se les pase seguirla en su cuenta oficial de Instagram, que es Laura Vaca Oficial. Laura Vaca Oficial en Instagram, ahí para que sigan toda la carrera, la trayectoria de esta Dejó un ejemplar corazón, acá roto, Así es, ahorita lo vamos a acá explicar. en el programa. Bueno, y bajo el lema corre por tu equipo y con la particularidad que los participantes, por supuesto, pudieron correr con el jersey de su club favorito del fútbol mexicano, se realizó la primera edición de la carrera de la Liga MX, la cual estuvo organizada en conjunto con Capital MX, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México y la Delegación Benito Juárez. Esta carrera inició y terminó en el Estadio Azul, que será próximamente demolido, y con la participación de cerca de 3,000 corredores, según informaron los organizadores del evento. Acá ocurrió, Magallán, que el segundo lugar había sido, como siempre en el fútbol mexicano, para el Cruz Azul, y que salió dopada la corredora de las Chivas, y que se lleva siempre sí el Cruz Azul el primer lugar. No, hay un caso muy similar también en la rama varonil, no sé si viste, es en serio, no es chiste. El chavo no traía playera de fútbol. O sea, la temática de la... era de lobos guapos, que no traen dinero. La temática de la carrera es que tenías que correr con la playera de tu equipo. Exacto. Y este cuate pues se fue a correr la carrera, participó en ella con el número y todo, pues tenía una playera normal de carrera. Cruza la meta, gana la carrera y le dicen, Rey, pues tú no puedes ganar porque no cumpliste con el requisito de traer una playera de equipo de Seguro fútbol. le iba al Atlante a Magallán, como tú comprenderás. Y por la pena no se la le dio puso. pena ponerse. Durante el mes de octubre, en punto del mediodía, se realizó en la estación, durante todo el mes de octubre, en punto de las 12 del día, en la estación del suburbano, allá en Buenavista, se llevaron a cabo funciones de box, Toño. Y este sábado que pasó, a planchar cuero, llegó a su fin este torneo que tenía como finalidad conseguir al gran campeón del tren suburbano que conecta la Ciudad de México con el Estado de México. Hubo en total 17 peleas amateurs, peleas que fueron ahí presenciadas por todos los transeúntes que van a la plaza que está ahí al ladito, fueron Buenavista. ¡Ah, caray! El torneo que inició el día 7 de octubre y culminó el 28. ¿Qué pasó, Magallán? Les dará a los ganadores la oportunidad de llegar a otros eventos e incluso ser seleccionados para participar en los Juegos Centroamericanos de Colombia. También, ¿por qué no? Digo, la medalla. Bueno, y el luchador Alberto, ya no quiero hablar de ese tipo. Nos canceló una entrevista. ¿Cómo va a hablar de Alberto del Río? Bueno, el chiste es que va a tener una función el 21 de noviembre en el Teatro Molière para recaudar fondos y ayudar, eso sí es lo bueno, a los damnificados de los sismos del 7 y el 19 de septiembre a causa de esas víctimas mortales. El evento participarán gladiadores como Tinieblas, Octagón, Magallán, Octagón y Fuerza Guerrera, entre otros. Nuestro amigo Octagón y el hijo, los precios de la función. El hijo de Octagón y Tiemblas. Los precios de esta función, 200 varos en preferente y 120 en general, pero si dice que ha visto Capital 21, usted entra gratis y hasta con una caguama le van a recibir. Y bueno, la mexicana Paola Longoria logró el título 86 de singles en su carrera y uno más de dobles en el Boston Open. Longoria derrotó a la canadiense Frederick Lambert, quien solo jugó un set, pues un día antes en la semifinal recibió un golpe en la cabeza de parte de la potosina Jessica Parrilla y lo resintió este domingo. En dobles, Paola sí jugó y al lado de Alexander Herrera, ambas representantes de Nuevo León, derrotaron a la boliviana Adriana Riveros y la colombiana Cristina Amaya por 15-5 y 15-9. El próximo torneo será hasta el 8 de diciembre en Maryland con el Christmas Clash. Y el rey de los deportes, los Dodgers, el día de ayer, bueno, cayeron y ya la serie está 3-2 a favor de los Astros de Houston, 13-12 el día de ayer en el parque de pelota Minute Maid Park, Houston, por el juego número 5 de la serie mundial. El duelo se definió ya en la última entrada, aunque ha sido mala esta serie si hablamos de la calidad del picheo
Clayton Kershaw y también Dallas Keuchel, quien fueron ayer los pitchers abridores, se tuvieron que ir de inmediato. El día de mañana arranca la serie. El juego número 6 en el Dodger Stadium estará Justin Verlander por parte de la novena de Houston y Rich Hill estará lanzando escupitajos al home por parte de la franela de los Dodgers de Los Ángeles. ¡Oh! Este es el corazón que dejó roto, Laura. Por favor, se nos fue Laura. Si alguien ve a Laura en la calle Laura Vaca, avísenle. Dejó un corazón roto. Dígale que aquí dejó a alguien encendido, jarioso, ¿no? Nuestro memito se ha enamorado el día de hoy. Cumpleaños de Diego Armando Maradona. La rola, por 57 favor. años del llamado Dios del fútbol. Vamos a escuchar un poco así. La rolita. A su familia ayudar. Nos vemos, esto fue Ángulo 21. Por favor, servicio de la comunidad. Avisen a Laura Vaca que alguien lo espera. Para el más grande del mundo,